Diplomáticos este viernes a la agencia Reuters. En enero, el bloque sancionó a varios oficiales venezolanos prohibiendo su ingreso a territorio europeo y congelando sus cuentas y bienes. A propósito de los derechos humanos, 20 presos políticos fueron liberados en el estado Zulia, según confirmó el Foro Penal Venezolano. El director de la ONG, Alfredo Romero, aseguró que las liberaciones de hoy no son un gesto del gobierno, sino una obligación. Además, confirmó que hay 70 militares presos por motivos políticos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Faltando 2 días para las elecciones presidenciales en Colombia, al menos en primera vuelta, para el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, hasta que no termine, y lo citamos, la dictadura en Venezuela, no va a parar el flujo migratorio y habrá que forzar un cambio desde el punto de vista democrático hacia una transición en el país. Además, promueven moción de censura y elecciones adelantadas en España tras escándalo de corrupción que salpica al gobernante Partido Popular. Esta tarde analizaremos las declaraciones de la viceministra de Salud de Venezuela ante la Organización Mundial de la Salud, Indira Parada, asegurando que el gobierno garantiza el acceso a medicamentos en el país. Esto lo decimos a título personal, pero van más allá de la comprensión humana. Algunos opinarían que incluso rayan en lo delictivo. Lo comentaremos a lo largo del programa de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a Alfredo Romero, vía telefónica, director del Foro Penal Venezolano. Mil gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la información que manejan sobre la situación de los presos políticos. Tuvimos la oportunidad de seguir la de prensa que ofrecieron un poco más temprano a través de las redes sociales. Iniciaría con estas 20 liberaciones que confirma una voluntaria, entiendo, del Foro Penal en el estado Zulia. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, sí hemos confirmado estas 20 ya excarcelaciones, porque no se trata de libertad plena, sino que las personas quedan con medidas restrictivas. Pero lo importante aquí, y siempre lo hago notar, María Alejandra, es que el número hasta las 20 excarcelaciones era 368, si le reducimos 20 son 348, pero, por ejemplo, ayer hubo nuevas encarcelaciones que acabamos de verificar recientemente, de estos 2 muchachos desaparecidos de nombre Jorman Ortiz Herbert, que ahorita se me fue el apellido, pero estas personas fueron nuevos presos políticos ahora, y incrementa entonces a 350 el número. Te explico esto porque siempre lo que nosotros hemos venido diciendo, y lo seguimos repitiendo y seguimos insistiendo, es que ha habido nuevas encarcelaciones, muchísimas más de las liberaciones que han ocurrido, pero curiosamente ocurren cuando se plantea que supuestamente van a liberar personas. El hecho es que es lo que llamamos, y tú lo sabes, María Alejandra, hemos hablado de eso en varias oportunidades, el efecto puerta giratoria, ¿no? Liberan a un poco, pero encarcelan a muchos más. Y solo para que tengan una idea, en el año 2018 ha habido 219 nuevos presos políticos, pero solo esta semana ha habido 10, 14 nuevos presos políticos. Es decir, entonces decimos, bueno, realmente estamos hablando de efectivas liberaciones y las que se proyectan hacer, o más bien lo que estamos hablando es de un aumento de presos políticos y liberaciones a los efectos de equilibrar o de balancear el número y que no sea tan alto en términos perceptivos, sobre todo a nivel internacional. Ese es el punto fundamental a hacer notar y que queremos pues siempre llamar la atención al respecto. Pero es que además Alfredo Romero explicaba en rueda de prensa más temprano que estas 20 personas, la mayoría jóvenes que salen en libertad en el estado Zulia, bueno, fueron detenidos producto de protestas a propósito de los apagones en esta región del país, ¿correcto? Sí, ciertamente, y de abril. Es decir, no son realmente las manifestaciones del año 2014 ni del 2017, y eso es importante porque hay que recordar que existen personas con más de 4 años como presos, como Renzo Prieto o como Juan Pablo Giraldo, que teniendo 4 años
presos ni siquiera han sido al día de hoy juzgados efectivamente, no tienen condena, porque ese es otro punto. Menos del 10% de los presos políticos actualmente han sido condenados, estamos hablando de 23, solo 23 han sido condenados, y la gran mayoría, un gran número de presos no han tenido la posibilidad ni siquiera de saber de qué se les acusa, es decir, porque no han tenido ni siquiera audiencias preliminares, y además de eso, que por cierto eso pareciera que es una concesión y no lo es, hay por lo menos 7 con boletas de excarcelación, es decir, órdenes judiciales que dictan, que exigen la liberación de estas personas, de los presos políticos, y no han sido liberados. Eso no es una concesión, eso tienen que obligatoriamente liberarlos. O Juan Pedro Lares, que no tiene ni siquiera orden judicial para encontrarse recluido en el Helicoide y está más de 9 meses allí. Bueno, eso, la liberación es obligatoria. Hay que recordar, por ejemplo, que se hablaba que nosotros denunciamos desde hace tiempo la existencia de menores en el Helicoide, y que posteriormente fue desmentido por el fiscal y luego reconocido, ¿no? Y fueron liberados 3 de estos menores recientemente, 2 niñas y un niño. Pero queda todavía Dylan Canache, uno de los menores que no fue liberado, sino fue trasladado del Helicoide a otro lugar, quien tiene 16 años de edad y que tenía boleta de excarcelación y se perdió. Y así tenemos en total, considerando el hecho que fueron liberados 3 menores, todavía existen 12 menores, 12 adolescentes como presos políticos en el número total de 350. Pero es que en el caso de Dylan Canache fue trasladado incluso a un centro de menores de alta peligrosidad, ¿correcto? Sí, fue trasladado a Cochecito y todavía está allí. Y bueno, estamos en ese, por cierto, hoy fue que le permitieron la designación, porque no había sido posible, de abogados de nuestra organización, y hoy fue que fueron designados, ¿no? Pero el hecho es que sí está allí, y hay que recordar que los trámites de la fianza, todos los papeles necesarios fueron presentados y bueno, desaparecieron por arte de magia en el tribunal. Decía Alfredo Romero, bueno, comentaba varios casos a propósito de los más de 300 presos políticos que existen en nuestro país. Confirmaba durante esta rueda de prensa que tienen información de al menos 70 militares detenidos, incluso un médico venezolano-colombiano, José Alberto Marulanda Bedoya, que fue detenido por la Policía de Inteligencia Militar y además torturado. ¿Qué puede comentarnos sobre este caso en específico? Porque desde Colombia el expresidente Andrés Pastrana está pidiendo su liberación, incluso, bueno, que se activen todos los canales diplomáticos para hacer algo por este médico. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente sí, él es uno de los que le hablaba de los recientes nuevos presos políticos. Este doctor, por cierto, traumatólogo y especialista en cirugía de la mano, denunció ante el tribunal. Ahí estaba el grupo de abogados nuestros, particularmente María Alejandra Torres y Luis Medina, son los abogados encargados de este caso del foro penal, y le señaló a ellos efectivamente las torturas a las que fue sometido. Incluso les presentó que tenía no sentía la mano, o sea, no podía movilizar parte de la mano, siendo él un cirujano, pues, ¿no? No tiene audición en uno de los oídos, en el oído derecho, por los golpes que él señaló que recibió. Tiene morados en diferentes lugares del cuerpo por golpiza que recibió. El hecho, aquí se trata además porque estamos hablando de lo que él dice, ¿no? Pero lo que él dice no pudo ser expresado ante el tribunal, porque cuando nuestra abogada María Alejandra Torres intentó expresar al tribunal, de conformidad con la ley contra la tortura, que específicamente establece que cualquier funcionario público, más aún jueces y fiscales, deben conocer de un caso de tortura de manera inmediata y deben remitir la investigación al organismo adecuado, la juez no aceptó que se denunciara esto allí y señaló que no era el momento, etcétera, y no permitió que se denunciara una situación tan grave a la vista, ¿no? Teniendo a la persona ahí presente que la quería denunciar, de la situación de tortura. Pero sí, efectivamente, eso fue lo que él denunció, pero no es el único caso, lamentablemente hay muchos otros. En cuanto a este caso, pues estamos haciendo las denuncias respectivas ante instancias nacionales, a los efectos puede agotar vías nacionales, pero sobre todo a instancias internacionales también. Este doctor Marulanda se encuentra al día de hoy todavía recluido en el DIGESIM, esperamos que lo trasladen al ramo verde,
pero ahí es otro caso de detención arbitraria y es de los casos que referíamos. Mientras se habla, en el mismo momento que se está hablando de supuesta liberación de presos políticos, se estaba en un tribunal militar privando de libertad a un civil, no militar, violando la Constitución por pues delitos que definitivamente tienen fines, o el objetivo de la privación es con fines políticos. Además, entendemos que abogados, defensores de estos militares que han sido detenidos en los últimos días, incluso desde el año pasado o antes, que han sufrido tortura, al igual que este médico Marulanda, ¿correcto? Abogados, ¿dónde está? Sí, ¿qué información manejan ustedes? Porque hemos tenido la oportunidad, doctor Romero, de conversar con algunos abogados de estos militares y no sé si en el caso concreto del Foro Penal venezolano manejan esa información acerca de posibles torturas contra los oficiales que han sido detenidos por supuesta conspiración. Sí, hay muchas denuncias de tortura. Efectivamente, nosotros llamamos muchos de estos casos de militares, pero no solo de militares, es también, como el caso de Marulanda, pero muchos militares han denunciado estas torturas y la estamos procesando, pero efectivamente sí hay. Repito, una denuncia de tortura lamentablemente es una denuncia que proviene de la víctima, porque los torturados son en custodia y en lugares que tú no tienes un testigo, ¿no? Entonces, lo que amerita, y por eso son casos muy graves, inmediatamente una investigación urgente de los organismos del Estado. Es decir, un fiscal que oiga un caso de tortura y más hoy un juez debe obligatoriamente ordenar una investigación. Si un juez observa que un detenido está maltratado, golpeado, debe exigir inmediatamente un examen médico forense y una investigación. Pero eso no ocurre. Lo que ocurre es todo lo contrario, como ocurrió, repito, en el caso de caso de Marulanda, donde no solo él denunció las torturas a nosotros, sino también un mayor de la aviación que estaba allí, que fue detenido en la misma causa. Entonces sí, lamentablemente hay muchos casos de tortura. Doctor Romero, sabemos que tiene compromisos que atender, pero le traslado dos inquietudes. Número uno, ¿qué información maneja sobre los presos políticos que están en el helicoide? Hemos seguido de cerca su situación, luego que se declararon en rebeldía por una brutal agresión contra uno de ellos, concretamente Gregory Sanabria, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sabemos que usted es escéptico, me corregirá si me equivoco, con relación a esto de las denuncias por lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, pero lo cierto es que la próxima semana en la OEA se presenta informe sobre este tema. ¿Qué expectativa tiene usted? ¿Lo escuchamos? No. Yo no soy escéptico en relación a la Corte Penal Internacional, todo lo contrario. Hay que recordar que el Foro Penal, particularmente nosotros, fuimos los primeros que denunciamos ante la Corte Penal Internacional en el año 2004. Es decir, lo que sucede es que la Corte Penal Internacional es un organismo, sí, efectivamente, muy lento, muy burocrático y que ha tenido muchas críticas en cuanto a proceder con investigaciones efectivas. Ahora bien, este examen preliminar en relación con la Corte Penal Internacional de la Fiscalía es importante porque todos estos casos deben ser remitidos allí, porque estamos claramente observando que hay un organismo que está pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Ese es el punto en relación con la Corte Penal Internacional, pero sí, las críticas mías han sido que ciertamente no han tenido pronunciamientos efectivos y rápidos en relación con situaciones, no solo como con la venezolana, sino otras, ¿no? Tú me hablabas, perdón, que me hacías pregunta de otro caso. Sí, le preguntaba acerca de lo que va a pasar la semana que viene con la presentación de este informe en la OEA, que probablemente va a recomendar que se eleve, denuncia ante la Corte Penal o se alimente el expediente que ya existe, y lo que está ocurriendo en el helicoide. Sabemos que las presas políticas están declaradas en huelga de hambre. Lo escuchamos. En cuanto al helicoide, primero, antes de responderte eso, las únicas personas que han sido escarceladas son los 3 menores que te señalé anteriormente, solo 3. Los demás quedan encarcelados allí, ¿no? De presos políticos. Las mujeres que se encontraban en huelga de hambre, entendemos que ya han cesado la huelga de hambre, aunque no ha habido comunicación con los familiares, que eso es un punto que ha ocurrido después de esta protesta que hubo, etcétera, y supuestamente hubo unas negociaciones, unas conversaciones entre los presos y funcionarios del Ministerio Público, entre otros. No se ha tenido mucha más información al respecto, pero el hecho es que no ha habido
no solo información, sino no se sabe, no ha habido ninguna otra liberación, incluyendo a personas que, por cierto, como decía anteriormente, tienen boletas de excarcelación y deben ser liberadas inmediatamente, ¿no? En relación con este informe de la OEA, al que te refieres, bueno, a mí me parece importante a los efectos de que aquí no se trata de, en cuanto a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, de acusar a nadie específicamente, pero se trata al menos de abrir una investigación formal que todavía no se ha abierto, porque es un examen preliminar, es decir, previo a una investigación, a los efectos de determinar si lo que ha venido ocurriendo en Venezuela son crímenes de lesa humanidad o no, y hay violaciones graves a los derechos humanos, como efectivamente ha ocurrido, y yo creo que eso es importante para detener esta sistemática esquema de violación de los derechos humanos que ha venido ocurriendo, ¿no? Y yo creo que eso es positivo. Gracias, Alfredo Romero, como siempre, por atendernos, acompañarnos, director del Foro Penal Venezolano, expresando opinión y compartiendo información sobre la situación de los presos políticos, confirmando estas liberaciones sobre las cuales hablamos al inicio del programa. 20 personas que fueron detenidas en el marco de las protestas por la falta de luz en el estado Zulia, bueno, recuperaron su libertad. Sin embargo, más de 300 presos políticos permanecen detenidos en nuestro país. A esta hora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Los domingos, de 6 a 8 de la noche, conéctate a Zona Fútbol. Lo más importante del deporte, más emocionante del globo terráqueo. Un espacio de análisis, entrevistas, noticias y amenidades. Zona Fútbol, para que estés al día con todo lo que acontece en el fascinante mundo del balompié. Zona Fútbol, domingos a las 6 de la tarde, por RCR 750 AM. Y rcr.tv, la radio que se ve.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Decíamos que Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de cometer crímenes contra la humanidad en Venezuela. Se trata de declaraciones del principal asesor para Latinoamérica del presidente Donald Trump, Juan Cruz. Indicó que Washington no tiene límites en su respuesta a la situación venezolana, y es una información que destacan medios de comunicación como El Nacional en versión electrónica. Estados Unidos acusó este viernes al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes contra la humanidad al matar de hambre a su propio pueblo, como hacía el régimen de Pol Pot en Camboya en la década de 1970, y advirtió que Washington no tiene límites en su respuesta y planea aumentar sus sanciones. Ciertamente, y al margen de los efectos de una declaración de esta naturaleza, vale la pena conocer lo que ocurrió en Camboya, y tristemente es preocupante, o son preocupantes, las similitudes. Hay muchos documentales que hablan a propósito de lo que ocurrió ahí, y ciertamente se le parece lamentablemente a lo que ocurre, lo que puede ocurrir en nuestro país. Me dice que tenemos a Drúbal Oliveros en la línea telefónica, economista, director de Ecoanalítica. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos oyen a esta hora. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Hay dos informaciones que están en desarrollo que impactan directamente la economía de nuestro país. Una tiene que ver con la reconversión monetaria, que preocupa y mucho internamente por la ausencia de los billetes o del nuevo cono monetario, y lo que está ocurriendo con Petróleos de Venezuela. Inicio con el primer tema. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en Ecoanalítica en torno a lo que puede pasar a partir del próximo 4 de junio en nuestro país? Bueno, Alejandra, yo creo que las condiciones están dadas para que a partir del 4 de junio lo que vamos a tener es una especie de esquema híbrido donde van a convivir el cono actual, los billetes que en este momento existen con todas las dificultades que hay para obtenerlo, y vayan entrando los nuevos billetes que el Ejecutivo ha establecido, del llamado Bolívar soberano, junto con las nuevas monedas que también van a traer, ¿no? No veo condiciones ni operativas, ni logísticas, ni tecnológicas en el sistema financiero para eliminar de forma tan abrupta el cono actual a partir del 4 de junio. Efectivamente, a pesar del trabajo tan fuerte que está haciendo la banca en este momento, todavía obviamente hay procesos que marchan muy lento, que no han cumplido todas sus fases. Está la problemática, además de que los billetes nuevos no han llegado para poder hacer pruebas, calibración de los cajeros automáticos, el transporte, por ejemplo, de valores para el tema de la eliminación de los billetes actuales está operando a 30% de su capacidad. Entonces, todos esos factores de alguna manera impactan el hecho de que no vemos que vaya a entrar el nuevo cono vaya a estar presente a partir del 4 de junio, ¿no? Sino que, como dije al principio, vas a tener los billetes actuales y paulatinamente, en la medida que vayan llegando, pues y se irán incorporando los nuevos billetes, y adicionalmente, bueno, se le van a quitar los precios, van a reflejar los 3 ceros menos. Ahora, esto quiere decir que el gobierno tendrá que emitir nueva Gaceta Oficial en torno a la reconversión, y lo digo porque según el último documento oficial, a partir del 4 de junio todos los billetes y monedas emitidos antes de este proceso perderán su valor, ¿correcto? Efectivamente. Y claro, el gobierno está apelando a las expectativas de la gente. Yo creo que un cambio de esta magnitud no va a ocurrir, cuidado, sino el propio 4 de junio o días antes, ese fin de semana antes, porque el gobierno lo que está buscando es que la gente no acumule billetes, sino que los coloque en el sistema financiero, ¿no? Entonces, ese tema, por supuesto, te va a llevar a que
eso no se está cumpliendo, porque la gente ya de alguna manera no tiene o no confía. No le es creíble lo que el gobierno ha dicho, y de hecho la información extraoficial, porque de estos datos no hay números oficiales que nosotros manejamos, es que de cada 100 billetes que salen en el sistema financiero a través de taquillas, de cajero, solo vuelven a los bancos alrededor de 15. Es decir, la gente está acumulando billetes en parte por toda la problemática que existe con respecto al efectivo. Ahora, yo le pregunto a Asdrúbal Oliveros, desde la Comisión de Finanzas advierten sobre un colapso del sistema financiero. No sé si estamos ante una situación de esa naturaleza. En caso de que el gobierno no cambie nada y, bueno, se aplique la Gaceta tal y como está, ¿tiene sentido un proceso de reconversión sin hacer frente al problema de fondo que es la hiperinflación, tomando como punto de partida incluso los cálculos del Fondo Monetario Internacional, que ya habla de más de 1.000.000% de inflación en 2 años? ¿Cuál es su criterio? ¿Lo escuchamos? Mira, yo te diría hay varias cosas. Primero, si el gobierno insiste en aplicar la Gaceta tal y como está, lo que vamos a ver es un colapso muy agresivo de los medios de pago, mucho más fuerte de lo que ocurrió en diciembre de 2016, cuando se sacó de circulación abruptamente el billete de 100. Entonces, eso hay un tema que tiene que manejarse allí con muchísima responsabilidad por parte de el Banco Central, la Sudeban y el propio Ejecutivo, ¿no? Yo todavía apelo a que efectivamente en el último momento se permita algunos cambios y se establezca entonces lo que hemos conversado acá. Ahora, a lo segundo que tú preguntas, el tema de el contexto en el que se da la reconversión. Mira, la reconversión solo tiene una ventaja, que es que facilita las transacciones. Tú le quitas 3 ceros, entonces es más fácil ver los precios, es más fácil ver los números en las máquinas registradoras, en las computadoras, hacer la factura, hacer un cheque. En ese sentido, desde esa perspectiva, este proceso facilita, porque ahorita con tanto cero, pues obviamente genera mucha confusión y costos adicionales al sistema financiero y a la actividad comercial. Pero de que eso vaya a atacar o vaya a eliminar el problema hiperinflacionario, no. El problema hiperinflacionario se ataca con políticas económicas, y en este caso, en el caso de Venezuela, con un cambio del modelo que nos han venido aplicando hasta ahora, que ha provocado esa hiperinflación. Pensar que con quitar 3 ceros y dejar el resto de las cosas invariables, es decir, lo que viene haciendo el gobierno con el gasto, lo que viene haciendo el gobierno con la política cambiaria, lo que ha sido las fiscalizaciones a las empresas, el no estímulo a la inversión privada, este carácter policial de manejar la economía, obviamente el deterioro va a ser mucho mayor. Y le digo más con toda responsabilidad, si la tasa de inflación se mantiene en el promedio de los primeros 4 meses de este año, que está alrededor de 85% por mes en la medición que hacemos en Ecuadalítica, esos billetes nuevos van a perder vigencia en 10 meses. Es decir, en 10 meses nosotros vamos a tener que quitarle otra vez 3 ceros a la moneda, porque nuevamente vamos a tener la problemática de las cantidades de cero para manejarlo. Entonces, ahí está el tema de la responsabilidad. Una reconversión sin atacar la hiperinflación es prácticamente botar la plata, es una ganancia de muy corto plazo y no va al meollo del asunto. Distinto hubiese sido si usted ataca el problema de la hiperinflación y, por supuesto, como una de las medidas que toma, le elimina 3 ceros a la moneda en el marco de un conjunto de políticas. Eso es muy diferente. Lamentablemente, no es lo que estamos viendo en esta coyuntura. Quiero aprovechar el contacto con nuestro invitado para hablar acerca de la otra problemática o el otro tema que está en desarrollo y afecta a la economía de nuestro país, y tiene que ver con las nuevas sanciones contra Petróleos de Venezuela y las transacciones o ciertas transacciones que puede realizar el Ejecutivo Nacional, sobre todo en los Estados Unidos. Yo quisiera su comentario, el impacto real que esto puede tener para la economía interna, y lo saco a colación porque ustedes ya lo advertían en el último foro que organizaron
advertían, el embargo viene, esto no ha llegado todavía, pero ¿se le parece? ¿Qué hacer frente a un escenario de esta naturaleza? ¿Qué puede comentarnos? Sí, eso es bien importante porque, bueno, estas sanciones son sanciones financieras que son como una especie de extensión de las sanciones que se tomaron en agosto del año pasado y que en parte le complica al gobierno no solamente el tema de endeudarse, que era digamos el fin de las sanciones del año pasado. En este caso lo que estamos viendo son sanciones más enfocadas en evitar la liquidación de activos y los mecanismos poco transparentes que está usando el gobierno para poder hacer sus pagos. Porque aquí hay que destacar un hecho, María Alejandra, y a quienes nos oyen. Más allá de lo que digan las sanciones, hay unos efectos que no están escritos en el texto. Y es que los bancos a nivel global, una vez que tú tienes un país que está sancionado, para usar un lenguaje coloquial, es como que si tú tengas una raya. Eres ya una persona, digamos, de altísimo riesgo. ¿Y eso qué provoca? Que toda operación que tú hagas, aunque no esté en el texto explícito de las sanciones, está bajo sospecha y está bajo revisión. Entonces eso le ha complicado al gobierno toda la operatividad de sus cuentas, de mover plata, porque obviamente es un gobierno con mucho desorden, con poca transparencia, con manejos, digamos, extraños en cómo mueve el dinero. Esto ha sido a lo largo de todos los años, pero que ahora sancionado, obviamente la banca es mucho más rigurosa con el gobierno venezolano, revisando cómo mueve la plata. ¿Entiendes? Entonces, ese tema es un poco las complicaciones que ha tenido el Ejecutivo. El Ejecutivo, por ponerte un ejemplo, saca un pago de un banco ruso o un banco chino, que son los que están usando en este momento, para pagar cualquier cosa, bien sea pago de deuda, pago de un proveedor. El banco que va a recibir esa plata es un banco con operación en los Estados Unidos. Le pide al gobierno venezolano explicación de dónde está moviendo por la plata. Si el gobierno venezolano no es lo suficientemente convincente en la explicación y el banco no queda conforme, la plata es devuelta. Entonces no, eso ya allí hay una limitación con el proveedor. Eso está ocurriendo a nivel global y este marco de sanciones obviamente le está complicando la operatividad al gobierno. Más allá de eso, le está impidiendo, por ejemplo, a PDVSA poder asumir deuda para una empresa que tiene flujo de caja. Eso es muy importante. Y entonces allí el tema le está afectando para levantar recursos a PDVSA y por eso también la caída de la producción. Entonces, por donde tú mires, el impacto de las sanciones va más allá del texto y le complica al gobierno el poder tener recursos para cerrar la brecha externa y para intentar vender en el clima interno algo de normalidad, ¿no? Porque tú utilizas esos recursos para importar, para dar cierta sensación de bienestar, y eso obviamente en este momento Maduro lo tiene muy cuesta arriba. Al final del día nos habríamos ahorrado todo esto y lo que está por venir si el gobierno, hubiera acordado una transición a la democracia cuando tuvo oportunidad en su momento, ¿correcto? Así es, claro. No estaríamos sancionados si tuviéramos un gobierno que respetara las instituciones. Claro, pero fue imposible, es decir, el gobierno ha decidido asumir el camino por el cual nos ha llevado y nos está llevando. Adrúbal Olivero, gracias, como siempre, por atendernos. Feliz tarde. Economista, director de Ecoanalítica, expresando opinión acerca de estos temas, la reconversión monetaria que está en marcha, y que entra definitivamente oficialmente a funcionar a partir del 4 de junio y lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el calcio y los músculos. Todos hemos sido alguna vez víctimas de un calambre, esa dolorosa contracción muscular sobre la cual no tenemos control. Y es que los músculos son máquinas complejas cuyo funcionamiento depende de una serie de mecanismos que los doctores Carlo Caputo y Máximo Gutiérrez del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC ayudaron a dilucidar. El fenómeno que inicia la contracción de un músculo esquelético o cardíaco es un aumento rápido pero reversible de la concentración del ion calcio. Hacia finales del siglo XIX, el fisiólogo británico Wenger, usando corazones de ranas, demostró la necesidad absoluta de calcio en el medio externo para que se produjera la contracción muscular. Esta idea perduró hasta comienzos de la década de los 60. En aquel entonces, Carlo Caputo y Máximo Jiménez trabajaban en el IVIC con músculos esqueléticos de ranas. Utilizando fibras musculares cuidadosamente separadas, estos investigadores demostraron que las fibras se seguían contrayendo por varios minutos en ausencia de calcio en el medio externo, indicando que el calcio necesario para la contracción tenía origen intracelular. Estos resultados no contradecían los del británico Wenger, solo demostraban diferencias entre cómo funciona un músculo esquelético y un músculo cardíaco, que hoy en día ya están bien establecidas. Para revertir la contracción es necesario, pero no suficiente, que el calcio disminuya. Hay muchos otros factores involucrados en la contracción muscular y de allí que todavía no entendemos qué dispara algunos calambres. Las observaciones de los doctores Caputo y Jiménez, sin duda, abrieron camino a un mejor entendimiento sobre cómo funcionan nuestros músculos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos que en esta parte del programa vamos a analizar las declaraciones de la viceministra de Salud de nuestro país, Indira Parada, ante la Organización Mundial de la Salud. Ella aseguraba esta semana que el gobierno garantiza el acceso a medicamentos en nuestro país y decíamos a título personal que se trata de una afirmación que va más allá de la comprensión humana, a la luz de lo que ha ocurrido y de los informes de la propia Organización Mundial de la Salud que hablan de crisis humanitaria en nuestro país y de la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para hablar al respecto, saludamos en línea telefónica a Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria. Gracias por atendernos, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Pues le pediría una primera valoración. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar a la viceministra. Ya vamos a reponer un extracto de esa sorprendente, por decir lo menos, yo diría indignante declaración, pero en todo caso quisiera una primera valoración de su parte ante una funcionaria que en Ginebra asegura que, bueno, en Venezuela se garantiza el acceso a los medicamentos. ¿Qué puede comentarnos? Sí, lo terrible, María Alejandra, para comenzar, es que esa es una declaración del gobierno venezolano, es decir, ella lee un texto que obviamente fue construido entre varias personas, es decir, no es ella sola, sino que ella está representando al Estado venezolano, al gobierno venezolano en este caso, y haciéndose parte de algo que, digamos, yo consideraba en estos días que era cada palabra de esta participación era como abonar en las heridas que ya están sufriendo las personas por razón de salud, de hambre y tantas otras cosas. Verdaderamente penoso que sea posible llegar allí cuando además, ante los ojos de buena parte del mundo, es claro que en Venezuela hay una situación de emergencia humanitaria. Es decir, va más allá de una situación de crisis, es una emergencia lo que estamos viviendo por la dimensión, por la extensión, por la velocidad en la que se están dando los daños. Entonces, digamos, y ya si había algún deseo de esconderla, con toda esta masa migratoria enorme y además de gente sufriendo mucho por el mismo camino, ya es imposible ocultar la gravísima situación. Ella incluso se refiere a la migración y habla de xenofobia, pero lo cierto es que con eso lo que está diciendo es, dentro del país no hay la protección, no hay los derechos que las personas, a los que las personas pues deberían tener acceso, ¿no? Si me permite, Feliciano Reina, vamos a reponer un extracto de esta declaración. Aquellos oyentes que no la hayan escuchado seguramente no va a dar crédito, pero se trata de la viceministra de Salud, Indira Parada, durante su participación ante un foro, en una asamblea de la Organización Mundial de la Salud. En estos términos se refería a lo que ocurre en Venezuela. Escuchemos. Venezuela garantiza el suministro gratuito de antirretrovirales de hasta 12 combinaciones diferentes, la entrega de medicamentos oncológicos, inmunosupresores, hematológicos y hemoderivados. Se entregan más de 210 principios activos de alto costo a más de 69.000 pacientes registrados de manera gratuita. Venezuela garantiza el acceso a los medicamentos esenciales mediante una política de distribución a la población más vulnerable. En el caso del control de la malaria, se ha logrado incrementar en un 300% la inversión en equipos, insecticidas, maquinarias, talento humano y capacitación para hacer acciones y actividades preventivas. Esto ha permitido disminuir en un 50% la incidencia de casos. Hoy, el país no tiene casos de poliomielitis, rubiola, fiebre amarilla y tétanos obstétricos. Hemos acogido actualmente y de manera generosa a más de 6 millones de colombianos que disfrutan de salud, educación y vivienda totalmente gratuita. Bueno, declaraciones de la viceministra de Salud. Aparentemente ya no tuvo acceso a el último reporte de la OMS, en el cual advierte que Venezuela constituye el caso donde se incrementó de forma más agresiva los casos de malaria en el mundo, sin hablar de lo que está ocurriendo con otras patologías. Yo quisiera el comentario, la reacción de nuestro invitado acerca de este tema y lo dicho por una funcionaria venezolana sobre la crisis de salud. Lo escuchamos. De nuevo, María Alejandra, yo creo que es muy claro en una especie de práctica que toman algunos países, digamos, buscando defender una mala gestión. Ella habla de las medidas coercitivas, unilaterales, es parte del discurso
actual que está utilizando el gobierno venezolano, pero lo cierto es que no es ya de verdad secreto para nadie y sobre todo para quienes tienen preocupación por lo que pasa con la población venezolana y por lo que además esto que ocurre adentro pueda tener como impacto igualmente en la región. Ya desde el director del Programa Mundial para la Alimentación, David Beasley, el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el alto comisionado, ACNUR, UNICEF, como tú decías ahora, la Organización Mundial de la Salud, todos están sacando ya comunicados con enorme preocupación. Y lo importante que esto tiene de nuevo es una mirada sobre la población venezolana y los efectos que está sufriendo. Cuando ella dice que hay 100% cobertura de antirretrovirales, de productos oncológicos, hematológicos, inmunosupresores, bueno, quiere decir que en eso que construyeron como discurso para este espacio, están haciéndose oídos sordos a personas que constantemente están diciendo públicamente la falta de productos, de factores para las 4.900 personas con hemofilia, la imposibilidad de dializarse de las 16.000 personas que lo necesitan, las casi 4.000 que tienen trasplantes y que tampoco consiguen sus inmunosupresores, por supuesto el caso de antirretrovirales, que ha sido nuestro trabajo, ya son 80.000 personas que no pueden hacer ninguna composición de su tratamiento antirretroviral. Es decir, que si hay uno o eventualmente dos, de todas maneras no es posible tratarse. Y esto está teniendo consecuencias ya muy graves, María Alejandra, muy graves. Nosotros tan graves, y perdón que lo interrumpa, que una población como los Guaraos es posible que deje de existir, como lo ha advertido la Universidad Central de Venezuela, al menos uno de sus expertos en enfermedades infecciosas, Jacobus de Waard, que ha dicho que el impacto que tiene el VIH sobre esta población, pone en peligro incluso su existencia. Lo que nos preguntamos, y ya, claro, evidentemente es una inquietud absolutamente retórica, es cómo el gobierno venezolano puede sostener un discurso de esta naturaleza a la luz de la realidad y la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país. Sí, en el caso de los Guaraos, que es de las situaciones más dramáticas que hay efectivamente en algunas de las comunidades en las islas, los hombres, por ejemplo, tienen prevalencias que pasan del 30%, algo que era, digamos, de los principios de la VIH en los 80 y que fue máxima y efectivamente devastó comunidades enteras. Y eso es lo que puede pasar allí con muchas de las comunidades de los Guaraos. Pero lo que yo creo que es importante también destacar es que más allá de estas palabras huecas, pero que hacen mucho daño en las personas que puedan escucharlas, si uno lee a veces por Twitter, la gente dice, apenas pude escuchar un minuto porque no aguante más, no pude pasar de tal parte porque estoy desesperada o desesperado buscando cómo atender a mi familiar. Pero lo importante es que hay movilización interna, María Alejandra, de organizaciones, estamos muchas trabajando frente a esta situación, buscando maneras de responder para apoyar a las personas. Hay efectivamente una respuesta internacional ante la alarma que está significando la emergencia humanitaria dentro de Venezuela. Y bueno, lo que sí esperamos es que sea posible ir implementando en la velocidad que hace falta y en la dimensión que hace falta algunas respuestas que permitan evitar más pérdida de vida y más daño, más sufrimiento. Este es un sufrimiento que es físico por una parte, pero también mental, emocional, por el nivel de incertidumbre en el que están viviendo las personas afectadas por estos temas de salud. Para los pacientes y su familia. Feliciano Reina, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria, expresando opinión acerca de estas declaraciones insólitas, por decir lo menos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.